A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Estamos ingresando a nuestra secuencia de Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía. Y como cada viernes ya nos visita los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto saludarnos, Teodoro. Muy amable. Igualmente, José. Vamos a abordar contigo dos temas puntuales. La inflación, cómo está afectando al país, cómo afecta a los hogares, y también no podemos desconectarnos del tema de esta semana, ¿no? El presupuesto general para el 2023. Empecemos por el tema de la inflación. Hoy el diario de Economía, Negocios y Finanzas, Gestión, en su primera página toca este tema, ¿no? Estamos en el 8% y difícilmente vamos a bajar a este ritmo inflacionario. La gran pregunta que se hace el ciudadano común, ¿no? ¿Cuánto nos afecta la inflación? ¿Cómo nos afecta en el día a día? ¿Y por qué tenemos inflación? Sí, el día de ayer el INEGI publicó esos resultados, ¿no? Lo que encontró básicamente ha sido de que en Lima Metropolitana, por ejemplo, los precios han subido alrededor de 0.52% respecto a lo que teníamos en el mes de octubre, ¿no? Y con esto la inflación anual, ¿no? Cuando comparas los precios respecto al año previo, ha pasado de 8.3% en octubre a 8.5% ya en noviembre. Y los pronósticos anticipan de que probablemente la inflación culmine el 2022 en alrededor de 8.1%. Esa es una de las tasas más altas que hemos tenido durante los últimos 2 décadas aproximadamente, ¿no? Y cuando vemos la descomposición de este incremento, vemos principalmente que el aumento se ha dado en componentes como, por ejemplo, en los alimentos, ¿no es cierto? Hemos visto, por ejemplo, de que las proteínas que normalmente consume la población han incrementado sustantivamente el precio. En el caso, por ejemplo, del bonito, ¿no? En el caso, por ejemplo, del pollo, ¿no? Son uno de los productos que más han contribuido a la inflación durante este mes. Y otros factores que también han contribuido a la inflación del último mes de noviembre ha sido, por ejemplo, el aumento en las tarifas de electricidad, ¿no? Que también, digamos, es algo que recurrentemente se ajusta mes a mes. Y además, también otra cosa que hemos tenido tiene que ver con el costo de los menús, el costo de las comidas fuera del hogar, ¿no? Vemos que poco a poco el aumento que han tenido los insumos, ¿no? A lo largo de los últimos casi 2 años de manera consecutiva, ¿no? Ya están de alguna manera trasladándose mayores precios, en las cartas de los restaurantes, ¿no? Estamos viendo mayores costos, por ejemplo, del pollo a la brasa, mayores costos del chaufa, mayores costos de ese tipo de alimentos que normalmente salimos de casa, ¿no es cierto?, para poder consumirlos. Este aumento ha sido de alguna manera contrarrestado, parcialmente compensado, ¿no?, por algunas caídas en otros productos, ¿no?, como por ejemplo el jurel, ¿no? Y también, por ejemplo, el gas doméstico, ¿no? El gas, me imagino que varias personas deben estarnos viendo y decir, bueno, si en verdad el gas ha bajado relativamente un poco de precio respecto a lo que teníamos antes, ¿no?, en meses previos. Obviamente se mantiene todavía muy por encima de lo que teníamos antes de la pandemia, pero ha comenzado a retroceder en los últimos meses. Pero ya yendo un poco más al resultado a nivel nacional, no solamente hablando de Lima Metropolitana, vemos, por ejemplo, de que la inflación se mantiene todavía relativamente bastante alta en varias ciudades del país, ¿no? En 15 de las 26 ciudades que monitorea el INEGI a nivel urbano en todo el país, tienen todavía tasas de inflación por encima del promedio nacional, que están alrededor de 8.6%, ¿no? Tienes, por ejemplo, ciudades como Cerro de Pasco, Huaraz, Ica, que tienen una inflación de alrededor de 11%. Tienes a otras ciudades como Cusco y Quitos también, que tienen una inflación de alrededor del 9%, ¿no? Entonces, si bien estamos viendo una moderación en algunas ciudades del país, todavía las tasas de inflación se mantienen relativamente bastante altas, ¿no? En algún momento el gobierno ha intentado justificar este tema de la inflación y señala que hay factores externos. ¿Qué pesan más? Los factores internos, las decisiones que está adoptando el gobierno en materia económica,
¿Y cuánto incide la situación internacional, la situación externa? Es difícil tratar de decirte 50%, el otro 50% o 60 y 40, ¿no? Pero en realidad hay dos factores claros que han empujado la inflación a los niveles en los que está actualmente. El primero tiene que ver, digamos, con el factor externo, ¿no? Este fuerte incremento que tuvimos a inicios del año, ¿no? De las cotizaciones de los principales productos que nosotros importamos, ¿no? Como por ejemplo el trigo, el maíz, el aceite de soya, el petróleo, ¿no? Todas estas cosas aumentaron significativamente y eso es lo que también se termina trasladando, digamos, a precios de venta finales al consumidor, ¿no? Pero evidentemente también tenemos algunos factores locales, algunos factores de oferta, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la parte agrícola, con la parte de las anomalías también climáticas en algunos casos, ¿no? Que eso también termina pegando, y eso, por ejemplo, es lo que está terminando pegando también en la parte de alimentos, que es la que está empujando principalmente la inflación durante los últimos meses. Entonces, sí, efectivamente hay factores tanto externos, ¿no? Que tienen que ver con las cotizaciones internacionales, pero en el plano local tiene que ver principalmente con la parte, digamos, vinculada a la producción de alimentos, ¿no? Producción de alimentos principalmente, y bueno, hace poco también tuvimos este problema del abastecimiento de combustibles, ¿no? Que también puede influir esa, digamos, dificultades o limitaciones en la gestión de los propios abastecedores digamos, de combustibles acá en el país, ¿no? Aquí conviene rescatar lo que has mencionado hace unos momentos, ¿no? Es la inflación más alta en las últimas décadas en el país, ¿no? Uh-huh. Para graficar un poco cuál ha sido el ritmo inflacionario en los últimos 20 años en el Perú. O sea, teníamos 2-3% anualizado. Sí, exacto. Ha sido alrededor de más o menos 2.8-3%, ¿no? Ha sido una de las inflaciones más bajas de América Latina. De hecho, creo que es la más baja de los países que tienen su propia moneda, ¿no? Porque creo que probablemente nos pueda ganar Ecuador, pero Ecuador tiene básicamente la misma inflación que Estados Unidos porque su moneda es el dólar. En cambio, a muchos países en América Latina les cuesta mantener una inflación relativamente baja porque, digamos, mantienen sus propias monedas, ¿no? Digamos, mantienen sus propias divisas y eso normalmente está vulnerable a fluctuaciones también en sus tipos de cambio. Y en el caso peruano, más bien, tenemos un tipo de cambio bastante estable y también tenemos, por lo tanto, una moneda bastante estable. Es decir, el sol, nuestro dinero, el valor de nuestro dinero se perdura, mantiene a lo largo del tiempo por el buen trabajo que viene haciendo el Banco Central para poder anclar las expectativas de inflación dentro del rango meta que ellos establecen, que es alrededor de entre 1% y 3%. Nuestro invitado, Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPME, el tema que estamos abordando en la primera parte, la inflación, cómo nos afecta en el día a día, cómo es que se mueve la economía con el ritmo inflacionario que se mantiene. La gran pregunta que se hace el ciudadano que en este momento nos está escuchando, el ciudadano a pie, ¿y cuándo se podría retornar a los valores habituales que hemos tenido? Sí, esa es la pregunta que todos los analistas nos estamos haciendo porque realmente se vienen postergando cada vez más y más los anuncios de cuándo va a regresar la inflación al rango meta, ¿no? Pero ahora tenemos, digamos, un panorama relativamente favorable para la tendencia a la baja de la inflación, principalmente porque todos estos factores externos que te comentaba al inicio han venido revirtiéndose en los últimos meses. Como muestra, por ejemplo, las principales cotizaciones de estos productos de importación que nosotros tenemos, ¿no? Han venido retrocediendo fuertemente desde los picos históricos que alcanzaron en el 2022. Por ejemplo, el trigo, el maíz, en promedio están retrocediendo alrededor de 20-15%, ¿no? En lo que va, digamos, desde el pico que alcanzaron en el 2022 hasta la actualidad, ¿no? Pero a la vez también tenemos otros factores, ¿no? Hay que recordar de que buena parte de los productos importados, ¿no? Más allá, digamos, de estas materias primas, se vieron afectados por estos cuellos de botella en las cadenas de suministro a nivel global. O sea, no habían contenedores para poder enviar las cosas desde China hasta Perú, o desde Europa hasta Perú, o desde Estados Unidos a Perú, y si es que habían, te costaban muy caros, y evidentemente todo eso termina influyendo en los precios para el consumidor. Eso ha venido reduciéndose de manera significativa en los últimos meses, ha venido moderando bastante, con una tendencia bastante a la baja, y eso debería eventualmente traducirse también en una menor inflación acá en el caso peruano. Las expectativas también de los empresarios, ¿no? Sobre los precios de insumos y sobre los precios de venta se sitúan también en uno de sus niveles más bajos de los últimos 18 meses, ¿no? Entonces, justo el día de hoy salieron los resultados de las expectativas de los empresarios, ¿no? Las expectativas empresariales que recoge el Banco Central, y parte, digamos, del entorno que vienen anticipando es de menores precios, ¿no? Entonces,
Entonces esto de alguna manera va a comenzar a traducirse en una menor inflación. Desde el IPE lo que estamos anticipando es de que este ritmo va a ser bastante gradual, ¿no? Esperamos de que la inflación termine en alrededor de 8% este año, pero de que se modere básicamente a un ritmo promedio de... 8% puede considerarse como una inflación alta para un país que ha mantenido una... Por supuesto que sí. O sea, es inevitable decir que es una inflación alta. O sea, hay que preguntarle, digamos, a las personas más pobres del país. Ellos tienen en realidad una inflación que está por encima de los 2 dígitos. A ellos les suma la especulación permanente en el país, ¿no? Y a ellos les suma también el hecho de que buena parte de su canasta básica se encuentra concentrada en los productos que más han subido de precio, como por ejemplo los alimentos. Los alimentos en la práctica han subido alrededor de 14% en lo que va del, digamos, comparado al año previo, ¿no? Entre noviembre del año pasado y noviembre actualmente. Entonces, a ellos son, digamos, los que de alguna manera más, digamos, más los está afectando, ¿no? Ese tipo de situaciones. O sea, es inevitable de que es una inflación alta, pero, como te digo, hay factores que nos están haciendo prever que la inflación va, digamos, mantener una tendencia a la baja durante los próximos meses, ¿no? ¿Y cuánto está repercutiendo el papel de BCR en el tema de inflación? El BCR lo que está veniendo haciendo desde julio del año pasado es elevar su tasa de interés. ¿Y para qué hace esto? Para poder anclar las expectativas de inflación dentro del rango meta. Esa es ahorita la principal tarea que tiene el Banco Central. Poder hacer de que las expectativas de inflación, ¿no?, que la gente espera, que los empresarios esperan, no se, digamos, no se dispare o no se vaya por encima del rango meta de manera muy prolongada, ¿no? Esa es básicamente la tarea que está ahorita cumpliendo el Banco Central. Vamos al otro tema que también ha concitado el interés esta semana, el tema del presupuesto 2023, ¿no? Ha generado una confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, ha sido aprobado el presupuesto, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos principales de este presupuesto general de la República 2023, Teodoro? Sí, ha habido, digamos, un proceso bastante accidentado de aprobación, ¿no? Ha habido, digamos, no tengo tampoco tanta memoria, ¿no? Pero en realidad ha sido, digamos, uno de los procesos más, digamos, accidentados que se ha tenido en los últimos años. Es un presupuesto de alrededor de 215.000 millones de soles. Había toda una discusión acerca de cómo se financian algunas propuestas, algunos planteamientos que venía realizando el Congreso, ¿no?, alrededor de algunas necesidades sociales. En un primer momento se quería realizar esto en función a la reserva de contingencia, un error bastante grave porque evidentemente eso es, digamos, recursos que debemos guardar para el momento más imprevisto que podamos tener. O sea, es, digamos, como que la plata bajo el colchón que no deberíamos tocar por absolutamente nada del mundo. Finalmente se ha terminado, digamos, reasignando de otras partidas provenientes, por ejemplo, de inversión pública, ¿no?, para poder, digamos, aumentar el financiamiento de programas sociales como, por ejemplo, las ollas comunes, el vaso de leche y algunas otras disposiciones legislativas que ya se habían generado en los últimos 2 años. ¿No? Eso por un lado. Por el otro también lo que vemos es una descomposición que prioriza principalmente algunos aspectos sociales, ¿no?, como por ejemplo el tema educativo, ¿no?, donde, digamos, se encuentra la mayor proporción, digamos, del incremento con respecto al año previo. También tenemos algunos aspectos vinculados al tema de salud. Y ya cuando vemos un poco la descomposición ya por lo que le denominamos las genéricas de gasto, ¿no?, que tiene que ver si es que es gasto corriente, si es que es gasto de capital, si es que es servicio de deuda, lo que vemos es de que nuevamente se tiene un presupuesto para inversión pública bastante alto, ¿no? Son alrededor, si no me equivoco, de 54.000 millones de soles. Esto con la iniciativa o, digamos, con la intención, ¿no?, de poder dar la mayor cantidad de recursos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, y también en el marco de este plan de reactivación del Ministerio de Economía y Finanzas, Impulso Perú, ¿no?, su plan Impulso Perú, porque es bien sabido de que cada año de cambio de autoridades en el ámbito subnacional siempre hay una caída bastante pronunciada y marcada de la inversión pública por estas líneas de aprendizaje, ¿no?, que tienen que asumir cada uno de los nuevos funcionarios que asumen estas carteras. Y ahora a partir de enero entran nuevas autoridades y de otra manera se va a registrar lo que tú estás manifestando. Sí, y creo que la intención un poco del presupuesto es decir, bueno, está bien que si es que se caen las cosas, que no sea porque falta plata, ¿no? En realidad
una de las también características del presupuesto es de que los gobiernos locales inician el año con una asignación mucho más elevada de lo que normalmente han estado recibiendo en los últimos años, ¿no? Normalmente estas asignaciones se incrementaban progresivamente a lo largo del año, pero lo que se está haciendo, digamos, es desde un inicio clarificar y de manera transparente, ¿no? Poder decirles a los gobiernos locales: vas a tener desde un inicio, desde un momento, digamos, inicial del año, para poder invertir, para poder gastar, vas a tener, digamos, recursos, digamos, superiores a los que normalmente has estado teniendo durante los últimos asignaciones presupuestales. Eso por un lado, ¿no? Digamos, esto es, digamos, uno de los aspectos más principales, uno de los aspectos más relevantes del presupuesto, pero otro de los aspectos también que creo que vale la pena resaltar es de que cada vez, debido al enorme esfuerzo fiscal que se realizó para poder atender la pandemia, se elevó bastante el endeudamiento público, ¿ya? Y el endeudamiento público cada vez nos está costando una mayor proporción del presupuesto público para pagar ese servicio de deuda, ¿no? Normalmente hemos tenido, por ejemplo, recursos en el presupuesto destinados para este fin de alrededor de, digamos, que concentraban alrededor de 8-9% de todo el presupuesto. Esto ya se ha incrementado más o menos al 10-12% del presupuesto, ¿no? En números más o menos pasas de alrededor de 18.000 millones a casi 23.000, 25.000 millones de soles. Entonces, mientras, digamos, esto nos va a seguir acompañando, mientras no reduzcamos, mientras no dediquemos algunos recursos adicionales para poder reducir esos niveles de endeudamiento público, ¿no? Finalmente, ¿es un presupuesto equilibrado o mantienes? Es un presupuesto que ha tenido que ser equilibrado, porque el número final, ¿no? El número, digamos, de 214.000, 215.000 millones, tiene que guardar consistencia con las metas fiscales, con las reglas fiscales que ya se designa, que ya establece el gobierno. El gobierno está estableciendo un déficit de alrededor de 2.4% del PBI, si no me equivoco, para el próximo año. Entonces, para poder, digamos, llegar a esa regla fiscal, que ya se la anunciaste al mercado, que ya se la anunciaste, digamos, a todos los agentes económicos, vas a tener, digamos, un techo de ingresos predichos o, digamos, que esperas por el crecimiento económico y por el contexto internacional. Entonces, el máximo nivel de gasto que podías tener para ese nivel de ingresos y para cumplir la regla fiscal es ese de ahí, ¿no? Es ese de 214.000 millones. Por eso es que normalmente el MEF deja un margen como para poder, digamos, tener este proceso, ¿no? De discusión con el Congreso, pero que no pase ese umbral o ese nivel que ya de por sí cumple con tanto la regla fiscal como la cantidad de ingresos que podemos llegar a tener el próximo año, recursos fiscales que podemos llegar a tener el próximo año, ¿no? Teodoro Crisólogo, como cada viernes, muy agradecidos por aceptar la invitación de RCR, Red de Comunicación Regional, y de nuestra parte siempre el agradecimiento al Instituto Peruano de Economía. Temas interesantes, temas del día a día, temas que tienen que ver con la marcha económica de nuestro país. Muchas gracias, Teodoro. A usted, José. Fue nuestra secuencia Radar Económico, que llega siempre gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Gracias, muy interesante. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.